Gracias, Elvis y hermanos. Es un gusto saludarles a los que ya he tenido el privilegio de conocerles y pues me siento contento de conocer a nuevos hermanos también, consiervos en la fe, pastores que están sirviendo en la obra del Señor. Efectivamente, hermano Elvis me pidió que compartiera con ustedes un poco acerca de discipular debidamente, ¿verdad? Yo no sé si ustedes se han puesto a pensar si nosotros fuéramos ya la última generación del Señor Jesús en este tiempo, que nos tocara hacer lo último antes de que el Señor nos llevara a su presencia. Ahora, okay. ¿Verdad? ¿Qué tal si nosotros fuéramos la última generación? ¿Qué debiéramos estar haciendo? Es una pregunta muy singular, pero a la vez también debemos analizarla. Porque la realidad es que lo que debemos estar haciendo es exactamente lo que Jesús nos pidió hacer desde un principio. Y lastimosamente hoy muchas congregaciones y líderes se han desviado, se han distraído en muchas cosas y han olvidado el hecho de discipular debidamente o efectivamente, ¿verdad? Quiero compartirles, bueno, este texto sabemos nosotros, Mateo 28, del 18 al 20. Disculpa que te interrumpa. Antes Ajá, de que sí. sigas, hermano Jerry, solamente quería darnos unas breves palabras. Él solo se va a conectar un segundito. Okay. Disculpa que te interrumpa. Hermano Jerry, ¿sí nos oye? Ahí, quítale el mute. Quítale el mute. Por ahí. Unmute your. Ahí está peleando el hermano Jerry. Mientras él. ¿Habla, hermano? ¿Se puede escucharme? Ya le escuchamos, sí. Lo siento mucho. Buenos días y tardes, hermanos. Es un gran placer tener ese privilegio de hablar con ustedes y estoy muy emocionado para ver las caras de los hermanos que están trabajando tan fuerte y estoy en ese momento para tratar de animarle en su trabajo y por el día que vamos a tener ese domingo. Es un día especial cuando estamos colectando ofrendas por las misiones en todo el mundo. Y estoy agradecido por cada iglesia, cada persona que está participando en ese. Y vamos a utilizar estos fondos para avanzar la palabra de Dios en todo el mundo. Y estoy emocionado, hermanos, para tener ese privilegio. Y lo siento por la interrupción y voy a seguir escuchando el mensaje por nuestro hermano. Amén. Gracias, hermano Jerry. Yo quería que ustedes lo conocieran. Algunos de ustedes no conocen a Pastor Jerry. La ofrenda de misiones mundiales tiene su nombre, ¿verdad? Jerry Kidd Missions Offering. Y como él lo decía, este domingo, hermanos, es Domingo Mundial de Misiones. Así que yo les he mandado el video, información en español. Si tú todavía no la tienes, escríbeme para que tengas el video. Y lo que hacemos es que recogemos una ofrenda adicional a nuestra ofrenda normal para misiones en todo el mundo, como decía hermano Jerry. Así que solamente quería que ustedes lo conocieran, ¿verdad, hermano Jerry? Los que no lo conocían, esta ofrenda lleva su nombre. Hermano Jerry lleva muchos años sirviendo en el Departamento de Misiones internacionalmente y ahora él es director de cuidado misionero. El hermano Jerry fue misionero en Bolivia también muchos años. Así que gracias por estar con nosotros. Hermano David, disculpe, y hoy sí el tiempo es tuyo. Ok, no hay problema. Bueno, les decía que hablando sobre el tema de
de discipular debidamente o efectivamente, quiero leerles el texto que todos conocen. Mateo capítulo 28, del 18 al 20, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos, no es una prédica lo que voy a dar, pero sí quiero orar porque siempre que vamos a tratar asuntos del reino de Dios, es bueno encomendarnos a Él. Entonces, acompáñenme en oración. Padre, este día te doy gracias por este tiempo que nos das, el privilegio, la oportunidad de reunirnos por este medio para poder dialogar, también extraer ideas, pero sobre todo buscar tu consejo para que nuestro trabajo pueda ser más efectivo, un trabajo que te honre, que te glorifique, pero sobre todo que engrandezca tu reino. Padre, gracias por ser bueno con nosotros y permitirnos servir en tu obra, por haber, Padre, habernos dado el honor de ser tus siervos. Permítenos perfeccionarnos en ti cada día, Padre. Te lo ruego en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, la idea no es, ¿verdad?, un mensaje, una prédica, es solamente compartir. Y este mensaje, este texto, perdón, de Mateo 28, 18 al 20 lo conocemos bien, pero hoy quiero enfocarme en el 18. Cuando Jesús se acerca a ellos y les habla diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Lo que quiero que empecemos hablando ahí es que miren, Jesús nos ha dado de su poder y nos ha dado de su poder para que nosotros llevemos a cabo la tarea de hacer discípulos. El Señor quiere que hagamos discípulos, que les bauticemos y que les enseñemos su palabra. No debemos olvidar que lo que hacemos no debemos hacerlo con nuestras fuerzas, sino buscar el poder del Espíritu de Dios en nosotros para que nuestro trabajo sea efectivo. Lastimosamente en nuestros días estamos viendo que el mandato del Señor Jesús, muchas personas lo han complicado. Con el pasar del tiempo, mucha gente ha estado complicando el mandato de Jesús. Jesús dijo, primero, hagan discípulos. Segundo, bautícenlos. Y tercero, enséñenles lo que yo les he mandado. Pero la realidad es que hoy muchos han invertido el orden. Muchos no están poniendo atención en lo que Jesús da en su instrucción. Y realmente muchos creen que discipular se trata de una serie de lecciones bíblicas. Y yo lo que les quiero compartir hoy es que realmente discipular no es dar una lección bíblica. Discipular realmente es invertir mi vida en la vida de mi discípulo. Invertir mi vida en aquella persona que Dios me confió, que Dios puso frente a mí, porque Dios desea que yo le ayude en su formación espiritual. Dios desea que yo le ayude en su crecimiento. Y hago ver esto porque realmente estamos pensando muchas veces que discipular es llenar de estudios a las personas. E incluso muchos han llegado al punto de hasta crear una gran serie de bautismos prebautismales. Cuando vemos el orden de Dios aquí en Mateo es hacer discípulos, bautizarles y enseñarles. Entonces realmente nosotros nos damos cuenta que hoy tristemente se está haciendo complejo el asunto cuando Jesús lo hizo tan sencillo. Cuando nosotros vemos la vida y ministerio de Jesús era tan práctico, tan sencillo, y nosotros tenemos que volver, tenemos que aprender más del maestro. Porque hermanos, yo les digo con toda honestidad, yo sé que todos aquí hemos leído mucha información, literatura, libros, capacitaciones sobre discipulado, discipulado aquí, discipulado allá. Y déjenme decirles, ninguno de ellos son malos. Pero yo voy a ser muy sincero con ustedes. Si no se enfocan en uno, si no se enfocan en algo, solamente estamos participando de acumular conocimiento, pero no estamos llevando ninguna de estas cosas a la práctica. Y el problema es que los años empiezan a pasar. Y yo quiero hablarte hoy de obrero a obrero. Cuando nos damos cuenta, estamos viendo en nuestra línea de tiempo que se está acabando nuestro tiempo de trabajo. Pasan 2, 3 años y no estamos teniendo los resultados deseados. Y no podemos justificarnos diciendo, bueno, es que Dios así lo ha deseado. Porque la realidad de Dios, viendo en la Biblia, es que Él desea
engrandecer su reino. Por eso iniciaba con la pregunta, ¿qué tal si somos la última generación? Estamos en el tiempo final. La iglesia está sufriendo en estos momentos prueba. Dios nos está haciendo un llamado, un desafío a la santidad, a la santificación, a que a pesar de los obstáculos que están viniendo, no nos quedemos ahí encerrados. Tenemos que buscar la forma de pelear la batalla de la fe. Pero el asunto de esto es que nosotros debemos comprender de que tenemos que tener una estrategia. Tenemos que volver al principio básico y sencillo de Jesús, porque miren, el encierro que estamos viviendo nosotros lo ha vivido la iglesia en muchas temporadas, desde que Jesús fundó su iglesia, desde la persecución, desde el tiempo de los apóstoles. Todo era encerrarlos, de limitarlos, de callarlos, de que no pudieran extenderse. Pero la Biblia dice que en esos días la iglesia crecía más. Y yo creo que esta es una evidencia que podemos vivir hoy en nuestros días. Podemos ver que la iglesia tiene la oportunidad de crecer más. Yo les puedo compartir de varias iglesias, incluyo la iglesia donde Dios me permite pastorear. Hemos crecido más en este tiempo de encierro. Pero todo va a ser un resultado que nosotros nos enfoquemos en lo que Dios nos habla en nuestro corazón. Como les decía, hemos leído tal vez muchos libros, muchas instrucciones sobre muchos temas de discipulado muy buenos, pero mi pregunta hoy sería, ¿cuál de ellos estás aplicando tú? Porque algo tenemos que aplicar, porque si nos concentramos en que nuestra obra es aglomerar personas en un lugar llamado templo, lógicamente en este tiempo vamos a ir al fracaso. Tenemos que enfocarnos en la misión que Jesús nos dio. Miren, necesitamos nosotros entender algo. Muchos promueven el evangelismo, pero no discipulan. Yo quiero que trate de captar lo que quiero decirle. En ningún momento digo que el evangelismo es malo. No, no es así. Solo estoy diciendo que muchas veces promovemos evangelismo, pero no discipulado. Y es que miren, la verdad es que el evangelismo no requiere el esfuerzo del discipulado. Pero el discipulado sí involucra el evangelismo. O sea, yo puedo evangelizar a alguien y dejarlo ahí. Pero yo no puedo tomar a alguien para instruirlo en Dios si no ha creído en Jesucristo. Entonces, algo que debemos entender nosotros es que Dios desea que cuando pensemos en discipulado, nosotros rompamos el paradigma que por muchos años, muchas fuentes han querido introducir, que el discipulado es dar clases bíblicas, sino que nosotros entendamos que el discipulado es un proceso en el cual la persona, cuando entrega su vida a Jesús y nace de nuevo, ahora nosotros iniciamos un trabajo en su vida, un proceso en el cual nosotros contribuimos para que ellos puedan llegar a hacer lo que Dios desea para con ellos. Ahora, miren, hoy en este mundo todo es autoservicio, si se da cuenta, y todo se está promoviendo ahorita lo que es autodidacta. Todo el mundo a aprender en su casa con su propio método. Ahora, el problema es que a veces creemos que así debe ser el discipulado también. Pero la realidad es que muchos de los mecanismos que usa el mundo no tienen nada que ver con la forma que Jesús nos ha pedido hacerlo. Por ejemplo, hoy en día en muchos países tenemos la lucha de seguir congregándonos. Todos los gobiernos dicen no hay necesidad, han hecho ver que incluso el mayor lugar de contagio y peligroso puede ser la iglesia. Los supermercados y los cines los pueden abrir, pero la iglesia no. Y lo que estoy diciendo con esto es de que nosotros debemos entender que Dios nos ha pedido que no nos dejemos de congregar. Entonces tenemos una lucha, una batalla. Pero el detalle es que el mundo hoy quiere dictar sus reglas, pero nosotros debemos ir a las reglas de nuestro Maestro Jesús, como Él nos instruyó. Y Jesús nos llama a ser discípulos. Jesús nos llama a compartir el evangelio. Jesús desea que el mundo sea alcanzado para su gloria. Ahora, nosotros debemos estar realmente preparados para la vida espiritual, para la batalla espiritual, la batalla de la fe, como dice el apóstol Pablo. Miren, algunas veces nosotros creemos que hacer un discípulo es volverlo un teólogo y lo queremos convertir en eso de la noche a la mañana. Y no está mal que quiera estudiar y crecer en conocimiento, pero nosotros debemos entender que el comienzo de un nuevo creyente está en el proceso de discipulado.
necesitamos tener muy en claro en nuestra mente qué es discipular, y eso es lo que yo quiero compartir con ustedes hoy. Yo quiero que entiendan que yo lo que he experimentado y creo es que discipular es invertir mi vida en la vida de otros. Jesús, cuando vemos la Biblia, él invirtió su vida en 12 hombres y ellos hicieron lo mismo en la vida de otros, formando, escúchenme lo que quiero darles este concepto, formando núcleos generacionales de discípulos. ¿Qué quiero decir con núcleos generacionales de discípulos? Hicieron núcleos de discípulos que generación a generación fueron procreando más y más núcleos de discípulos. Y con esos discípulos sembraban nuevas iglesias. El discipulado es una base muy importante para nosotros. Si nosotros no hacemos discípulos, no podremos sembrar nuevas iglesias. No podremos sembrar nuevas misiones. Por eso es que el hacer discípulo debe ser lo más importante para nosotros. Porque debido a los discípulos es que se establecerán nuevas iglesias, nuevas misiones. Se estarán formando nuevos núcleos generacionales de discípulos. Yo quiero que por un momento, quiero que usted piense, si usted ha hecho un proceso generacional de discípulos. Yo quiero ponerle un ejemplo de mi persona. Fíjese que cuando yo empecé a aprender esto sobre invertir mi vida en personas, yo empecé a trabajar con 8 personas. Empecé a trabajar con ellos un proceso de discipulado. Empecé a enseñar la Biblia, pero también a convivir y en su vida a relacionarme más con su vida, con sus asuntos familiares, a aconsejarles, un ambiente de amistad. No solamente se trataba de ir y dar una lección, se trataba de crear esa coinonía, esa camaradería, esa amistad, ¿verdad? Y quiero contarle que estos 8 se volvieron mi primera generación de discípulos. Con ellos iniciamos lo que hoy es la iglesia, donde yo pastoreo. Con estos hermanos, con estos 8 hermanos, yo tengo una fotografía guardada, con estos 8 hermanos empezamos. Hoy estos hermanos son directores de ministerios en la iglesia. Algunos de ellos son misioneros, pastores y maestros aún en el seminario de nuestra iglesia. Hoy en día, con estos hermanos, el resultado del trabajo ha sido que hemos organizado 2 iglesias. Ahorita el 20 de junio organizamos una tercera iglesia, ahorita el 20 de junio. La segunda generación, que estoy hablando de discípulos, de estos discípulos, son líderes de células, son líderes de ministerios, son músicos en la iglesia. En una ocasión, algunos preguntábamos en nuestra mente, decíamos, ¿cómo podemos hacer para tener músicos? ¿Cómo podemos hacer para tener predicadores? ¿Cómo podemos hacer para tener maestros? ¿Cómo podemos hacer para tener líderes de varios ministerios? La respuesta es discipular. Cuando se está discipulando, Dios levanta el personal necesario. Porque también hoy en día es triste ver que hay iglesias, hay pastores que andan jalando líderes de otros lados. Andan importando porque la iglesia local no está teniendo la capacidad de procrear su propio liderazgo. Y el detalle es que para que una iglesia tenga la capacidad de procrear su propio liderazgo, tiene que hacer discípulos. Es la forma de multiplicación, reproducción y crecimiento de una iglesia local. Fíjense que en la tercera generación que nosotros llevamos en nuestra iglesia, tengo líderes, son colíderes de distintos ministerios. Hoy en día estamos empezando una 5ª generación de discípulos en la iglesia. Y esta 5ª generación son discípulos fieles, que están siendo fiel a la iglesia. Y cuando digo hermanos fiel a la iglesia, no es solo porque vienen a los cultos. Ellos están entendiendo de qué trata la visión que Dios dio a la iglesia y están apoyándola de todas las formas posibles, a tal punto, hermanos, que realmente el éxito que se logra primero se debe a Dios y se debe a la estrategia que Él nos dio. Fíjense, hermanos, que en este testimonio que les quiero dar, en esta 5ª generación que llevamos en la iglesia, nosotros estamos teniendo 245 personas congregadas. Estamos teniendo 125 presencial y el resto está siendo virtual. Estamos trabajando una iglesia presencial
y una iglesia virtual. Y es más trabajo, hermanos, porque hay que pastorear doble. Pero la diferencia es que cuando se hacen discípulos y esos discípulos Dios los lleva a liderazgo, el trabajo es menos pesado para el pastor. Y yo quiero que vean esto como una ventaja de Dios para nosotros, hermanos, porque Dios no quiere que seamos un pastor, como comúnmente decimos en algunos países de Latinoamérica, que andamos como gallinas sin cabeza. Andamos para aquí, para allá como locos. Y el problema es que somos malabaristas. Si usted ha ido a un circo, ve al malabarista, ahí está tirando todo, pero siempre se le cae algo. Y ese es el problema. A muchos pastores se les cae la familia. Ojo con eso. A muchos pastores se les cae algún líder en inmoralidad. Y todo esto, hermano, sucede porque no podemos ser malabaristas. Dios nos ha dado una estrategia tan preciosa en su palabra para que nosotros podamos en estos tiempos tener un avivamiento. Pero cuando digo un avivamiento, hermano, no estoy hablando de un avivamiento de alegría y esto aquí y allá. Yo estoy hablando de un tipo de avivamiento de engrandecer el reino de Dios, ver nuevos discípulos, ver gente rendir a Cristo, ver personas ser bautizadas. Hermanos, esta semana que pasó, nosotros grabamos, entre las cosas que estamos haciendo un ministerio de niños que lo grabamos entre semana con títeres y todo eso. Es un equipo. Yo no estoy involucrado ahí. Y yo le estaba diciendo al hermano encargado de ello, y decía, mira, hermano, ¿qué tanto está funcionando este programa infantil? ¿Será vale la pena o estamos desgastando energía o algo? Mejor lo quitamos. Y el hermano me dice, hermano, yo no te había dicho, pero quiero que vengas y veas. Y aquí está, mira, yo estoy hablando con los representantes de Manuel Bonilla, porque nosotros ponemos esos videos de niños de música y el problema es que ya nos están pidiendo el derecho de autor porque estamos sobrepasando más de 2,000 personas que están viendo el programa infantil. Y lo que estoy haciendo ver con eso, hermano, es que yo no estoy a cargo de eso. Hay líderes. El hermano que está en ese cargo es un discípulo de la segunda generación que yo les comentaba hoy. Y lo que estoy diciendo, hermanos, es que con esta quinta generación hemos logrado 19 células. Como les decía, 3 iglesias. Tenemos varios pastores, algunos ordenados ya. Algunos son líderes, otros son maestros. Hermanos, en realidad es que nosotros llevamos 3 años como misión y 14 años ya como iglesia. 17 años. Y hemos visto frutos. Yo estoy compartiéndoles hoy, hermanos, parte de lo que Dios me ha permitido hacer. No estoy tratando de leer un libro y compartir algo que leí por ahí. Quiero compartirles algo que yo creo. Y lo que yo creo, hermanos, número 1, es de que tenemos que tener el concepto que discipular es invertir mi vida en la vida de otra persona. Como pastor necesitas invertir tu vida en aquellos que van a ser tu equipo pastoral, en aquellos que van a ayudarte a dirigir la obra del Señor. Necesitamos crear núcleos de discípulos que se multipliquen. Necesitamos orar por estos discípulos, trabajar por estos discípulos para que ellos puedan alcanzar, y escucha bien esto, yo alcanzo una persona, pero yo no puedo alcanzar a toda la gente que él conoce porque ni yo les conozco. Pero si yo alcanzo a esta persona, invierto mi vida en él, esta persona, si repite el proceso, alcanzará a otros que yo ni siquiera podría alcanzar. Y así es como empieza a extenderse el núcleo en el entorno de la persona. Miren, una vez que la persona acepta a Jesús, desde ese momento hay que dar inicio al proceso de discipulado. Y esta es la segunda parte que quiero hablar. Solo de 2 cosas les voy a hablar hoy. Número 1, entender que discipular no es dar lecciones bíblicas. Es invertir mi vida, mi conocimiento, mi fe, mi caminar con Jesús, mi ejemplo. Como cuando yo estoy educando a mis hijas. Ellas van a aprender de lo que ven de mí. No tanto de lo que yo digo, sino de lo que ellos ven que yo hago. Entonces, el segundo punto que quiero hacerles ver hoy es que es muy importante que usted tenga un proceso de discipulado. Que usted tenga un proceso por el cual va a llevar a ese discípulo hacia una meta. Hacia dónde quiere llevar a sus discípulos. Hacia dónde quiere llevar a los miembros de su iglesia. Porque usted dice, bueno, mi meta es solo que vengan cada domingo. Es su meta, hermano. Pero la realidad es que el plan de Dios no es así. El plan de Dios es que a todos nos ha dado dones.
para que cada uno ejerzamos en base a esos dones dentro de la iglesia y seamos un cuerpo sólido, fuerte, que tenga la capacidad de seguir engrandeciendo el reino de Dios. Entonces, hermanos, realmente yo quiero compartirles que yo lo que he tratado de hacer es un proceso de discipulado en 7 pasos. 7 etapas por las cuales yo he luchado porque cada miembro de la congregación pase, cada uno, cada miembro. El primer paso se trata de conocer a Jesús. Aquí es donde entra el evangelismo, programa evangelístico, material evangelístico. Pero el primer paso que yo quiero con una persona es que conozca a Jesús, que acepte a Jesucristo como su Señor y Salvador. Una vez que esta persona ha hecho su confesión de fe, entonces el siguiente paso que he inducido en la iglesia es que nosotros podamos enseñarles sus primeros pasos con Jesús. Y claro, usamos un material escrito para todo esto. Pero en esta segunda etapa lo que queremos hacerle ver es que es ser hijo de Dios, que es caminar con Jesús. ¿Cuál es el siguiente paso que debo dar en mi fe con Jesucristo? El tercer paso que buscamos enseñarle a la persona es ahora que él pueda caminar solo de la mano de Jesús. Aquí es donde nosotros en nuestra iglesia enseñamos lo que le llamamos el cuaderno espiritual. La idea de este diario o cuaderno espiritual es que cada hermano pueda aprender a extraer, sepa estudiar de una forma sencilla la palabra de Dios. Máxime en estos tiempos, si en un momento nos quedamos sin el internet, si en un momento nos quedamos sin comunicación, si en un momento como pastor yo no puedo llegar a mis miembros, si en un momento yo no puedo o ningún líder, que necesito que cada miembro sepa cómo pueda agarrar su Biblia y seguir caminando y conociendo de Cristo, aún en estos momentos que se pueden poner difíciles, sea por una pandemia o sea por una tormenta, sea lo que sea. Pero necesitamos crear ese proceso en los discípulos, porque la iglesia no va a detenerse, hermanos. Por eso hoy enfaticé en el 18, Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cuando Jesús dice, por tanto, él dice, mi autoridad, mi poder se lo doy a ustedes, la iglesia. Nosotros operamos bajo el poder de Dios. Y venga la tormenta que venga, venga el coronavirus, venga cualquier otra bacteria o lo que sea, nosotros debemos seguir como soldados de la fe, engrandeciendo el reino de Dios en medio de este campo hostil. El cuarto paso que buscamos enseñarle a cada miembro es que él sepa qué es ser miembro de la iglesia. Que la persona sepa por qué ofrendamos, por qué diezmamos, por qué damos para misiones, por qué damos para ayuda social, por qué nosotros debemos ser fieles y sostener el culto. Aquí entra todo lo que un miembro necesita saber. Él debe conocer cuáles son sus beneficios como miembro de la iglesia, pero cuáles son sus obligaciones también como miembro de la iglesia. Entonces, en este cuarto paso buscamos enseñarle a la persona que él sepa qué es ser miembro de la iglesia. En este paso es importante enseñar la estructura de la iglesia, cómo funciona la iglesia. En el caso de nosotros somos una iglesia celular y yo necesito que cada miembro sepa cómo funciona la iglesia celular. ¿Quién es el líder? ¿Quién es el colíder? ¿Quién es el líder de sección? ¿Quién es el líder de distrito? ¿Quién es el pastor? Ellos sepan cuál es su medio de comunicación, cómo pueden funcionar dentro de la iglesia. Eso es importante porque muchas veces en la iglesia los hermanos son bautizados, son adheridos a la membresía, luego les dan un ministerio y luego se van frustrados porque nadie les dijo, nadie les enseñó cómo ser miembro de una iglesia, qué era ser miembro de una iglesia. Hermanos, es como un bebé, el bebé no nace sabiéndolo todo y el discipulado, eso es lo que Dios quiere que hagamos, que tomemos a esta persona como un bebé y lo hagamos caminar hasta que pueda extender sus alas y volar y caminar. Entonces, en este cuarto paso es importante que cada miembro sepa cuál es su responsabilidad como miembro de la iglesia. El quinto paso que nosotros guiamos es doctrina. En esto nosotros lo que hacemos es ayudarle a distinguir a la persona entre lo verdadero y lo falso. Porque, hermano, nuestras comunidades latinoamericanas están bombardeadas de una serie de creencias paganas como nunca en la vida.
Sabe, aquí en Guatemala hay más de 800 y pico de grupos pentecostales y cada uno de ellos cree algo diferente. Y no tomando en cuenta grupos fuertes como los testigos de Jehová, como los mormones, como los adventistas. Yo necesito entonces que cada miembro de la iglesia sepa discernir entre lo falso y lo verdadero. ¿Y qué es lo que nosotros creemos como nuestra doctrina bíblica? No es lo que el pastor dice, no, es lo que la Biblia dice. Es lo que Dios instruye. Entonces, en ese quinto paso, buscamos que la persona se consolide en doctrina. En el paso número 6, nosotros buscamos empezarle a formar como un líder. Muchas veces cometemos el error que esta persona es dinámica, tiene cierto carisma, cae bien, se ve que es activo y lo ponemos al frente. No, cuando vamos a colocar a un líder, necesita ser entrenado también, necesita ser enseñado, necesita ser formado. Y aquí entra ese paso 6, donde se forma liderazgo. El séptimo paso que nosotros damos es lo que ya llamamos el seminario. Para nosotros, hermanos, el seminario, yo lo he enfocado así en nuestra iglesia. Para nosotros, yo he enfocado personalmente a la iglesia como un ejército. Y yo les digo, para mí el seminario es como la escuela de oficiales, donde se forma la gente que va a dirigir el alto mando en la iglesia. Como decir, bueno, Estados Unidos tiene la West Point, ¿no? Aquí en Guatemala se llama la Escuela Politécnica. Y solo ellos, ahí se gradúan los que dirigen. Entonces realmente, y la idea que quiero que entiendan, es que la idea del seminario, la idea es proveer de herramientas prácticas, no de herramientas tanto que se acumulen aquí, sino proveer herramientas prácticas a cada uno de los que están estudiando para que puedan servir mejor al Señor. Yo sé que suena un poco y tal vez duro lo que digo, pero la idea no es formar teólogos, sino la idea es formar personas que sepan aplicar teología ante los desafíos del día de hoy. Alguien que sabe teología necesita, por ejemplo, definir cuál es su postura bíblica ante el desafío, por ejemplo, que el mundo nos plantea sobre los transgéneros. Y él necesita plantear con la Biblia cuál es la respuesta que va a dar la iglesia ante eso que el diablo y el mundo quiere meter. Hermanos, para ir terminando, porque no quiero quitarles mucho tiempo. Número 1, discipular es invertir mi vida en otra persona. Número 2, crear un proceso de discipulado, un proceso en el cual yo llevo al discípulo de menos a más para gloria de Dios. Mucho del material que yo les mencioné hoy, nosotros lo hemos usado y hemos trabajado por años para adecuarlo bien. Y mucho de esto está basado en un programa que hace años teníamos en la asociación que se llama El Sembrador. Ahí hablábamos sobre membresía, sobre liderazgo, sobre evangelismo. Y casi todo ese material es lo que hemos trabajado para pulirlo en la iglesia. Hermanos, entonces, 2 cosas. Discipular es invertir mi vida en la vida de otros. 2, tener un proceso definido de hacia dónde voy a llevar a cada miembro de la iglesia. Algo importante es que cada miembro conozca el proceso. ¿Por qué? Porque ellos lo van a repetir. Hoy en día, yo me he gozado, y sé que algunos también, pero yo en la iglesia me he gozado al ver cómo veo hermanos haciendo este proceso en nuevos hermanos, Han habido momentos en que yo he bautizado hermanos de la iglesia y previamente hablo con el líder porque ha habido personas que digo, mira, yo no lo conozco a él, cuéntame. Y ayer me dice, tiene tantas semanas de venir a nuestra célula, ya aceptó a Jesucristo, está en el proceso de discipulado, ha entendido que necesita confesar su fe en Jesús, ya le he enseñado qué es el bautismo, muerte, sepultura, resurrección, nacimiento de una vida nueva, etcétera. Y entonces han habido momentos que yo estoy dentro de la pileta y le digo, ¿cuál es tu nombre? Porque yo no lo gané para Cristo. Yo no lo discipulé. Yo solamente como un ministro del Señor, bajo la autoridad de la iglesia local, estoy ejecutando lo que Dios nos pidió hacer como iglesia.
Pero el asunto que quiero llevar, hermanos, es que la idea del Señor Jesús no es que cada pastor hiciera todo como loco. La idea del Señor Jesús es que hiciéramos discípulos para que todos como un solo cuerpo en la iglesia trabajáramos en pro de engrandecer el reino de Dios. Ahora, por último, ¿cuál es tu proceso de discipulado? Si tú no tienes uno, yo te quiero animar a que busques hacer uno. Sé que hay hermanos que te pueden ayudar. Yo puedo compartirte lo que yo tengo, lo que yo he aprendido, porque no lo inventé yo. Yo solamente en base he ido investigando, buscando y mejorando y tratando de adherir. Pero sé que ustedes tienen personas. Hay hermanos que tienen la capacidad de hacerlo. Sé que hermano Estuardo, que está ahí, que es mi hermano también en sangre, él también sabe del proceso de discipulado. Hermano Elvis también. Nuestra asociación tiene excelente capacitación y material. Pero lo que yo quiero exhortarte hoy, hermano, es que lo que tú aprendas y que Dios lo pone en tu corazón, hazlo. No lo guardes. Porque eso ha pasado. A veces vamos a muy buenas conferencias, buenos talleres, pero luego es como que vamos a la biblioteca y ahí ponemos el libro y no hacemos ni siquiera una de las cosas que Jesús nos dijo. Y recuerda que Jesús dijo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entonces, lo que Dios nos dice hacer, hagámoslo, porque miren, hermanos, yo de verdad les hablo de corazón hoy. Los días pasan, los años pasan, y cuando nos damos cuenta y volteamos a ver atrás, sería lamentable ver y decir, desaproveché todo este tiempo y no he logrado hacer nada. Y no podemos culpar a Dios, porque tal vez, seguramente la culpa ha sido nuestra por falta de enfocarnos en algo que Dios nos puso enfrente. Entonces, hermano, ¿cuál es tu proceso de discipulado? Yo te animo a que tengas un proceso de discipulado. Te animo a que rompas el paradigma de la creencia de que discipular es dar lecciones bíblicas. Que tú entiendas que discipular es invertir mi vida en la vida de otro. Hermanos, yo les digo, para mí ha sido precioso. Yo discipulé a mi hija mayor. He dado este proceso. Y no se imaginan el gozo que yo sentí cuando ella tomó su primer discípulo. Yo le llevaba a la casa de esta jovencita y orábamos juntos allá afuera en el carro y le decía, bueno, hija, aquí te espero. Que Dios te use. Y no se imaginan qué gozo el hecho de decir que todos podemos trabajar en pro del engrandecimiento del reino de Dios. Hermanos, ¿a dónde voy? Quiero que te hagas esta pregunta. ¿A dónde voy? ¿Y a dónde llevo a los discípulos que Jesús me ha dado? ¿A dónde vas tú y a dónde llevas la iglesia que tú pastoreas? ¿Hacia dónde los llevas? Hermanos, ¿qué quieres formar en ellos? Cuando tú ves a alguien, ¿lo ves con tus ojos físicos o los tratas de ver con los ojos de la fe? Porque cuando vemos con los ojos de la fe, a todo hermano lo vemos como un gran siervo de Dios. Hermano, ¿por qué y para qué quiero formar discípulos? La respuesta es porque Jesús desea engrandecer su reino. Jesús desea establecer nuevas misiones, nuevas iglesias, y lo va a hacer a través de nuevos discípulos. Hermanos, si nosotros sabemos para dónde vamos, pues ellos podrán también entender hacia dónde vamos. Y aquí ya hablo de otro tema que podría ser otro día de plática: visión. Hacia dónde Dios me ha dicho que debo ir, hacia dónde debo guiar a cada congregación. ¿Saben? Cuando nosotros empezamos la iglesia acá, yo siempre decía, nuestra visión es llegar a tener 10,000 personas. Y hace poco estaba hablando con los hermanos, estamos trabajando 2 nuevas misiones. Y yo les decía, bueno, yo creo que tal vez el asunto fue que nunca le dije al Señor una iglesia de 10,000 en un lugar. Tal vez van a ser 10 iglesias de 1,000, 100 iglesias de 100, no lo sé. Pero lo que sí te digo es que tú podrías venir con cualquier hermano en nuestra iglesia y decirle, ¿cuál es su visión? Y ellos te dirían la visión de la iglesia y dirían, vamos a luchar por alcanzar 10,000 personas. Pero la idea es que tú como pastor, yo como pastor, debo saber hacia dónde va el rebaño. Porque si el rebaño está guiando al pastor, creo que pareciera que el orden bíblico está un poquito fuera de lugar. Porque según la Biblia y lo que he visto yo, el pastor guía a las ovejas.
No son las ovejas las que llevan al pastor por donde quieren. Entonces, hermano, recuerda Mateo 28, 18, cuando Jesús dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Hermano, tú y yo tenemos el poder para discipular. Tú y yo tenemos el poder para engrandecer el reino de Dios. Y no es nuestro poder, es el poder de Dios que opera en nosotros. Hermanos, también te exhorto a que trates de pensar en la visión que Dios te ha dado. La visión es la forma en que tú vas a realizar la misión. La misión es hacer discípulos, bautizarles y enseñarles. ¿Cómo lo vas a hacer? Esa es la visión. Recuerda que la Biblia dice que un pueblo sin visión perece. Si no sabemos para dónde vamos, estamos dando vueltas en el desierto. Hermanos, la relación del discípulo con el maestro, y eso quiero hablar algo un poquito más. Hermanos, no debe ser una relación de jefe-empleado. No debe ser así. Hermanos, debe ser una relación de maestro-alumno. Cuando hay una relación de maestro-alumno, hay confianza, pero hay respeto. Pero cuando es una relación jefe-empleado, hay respeto, pero no confianza. Y Dios quiere que nosotros como maestros discípulos, nuestros discípulos tengan confianza y respeto. Jesús dijo, el discípulo no es mayor que su Señor. Hermanos, los discípulos efectivos solo se van a lograr si hay un buen proceso. Hermano, cada iglesia que yo cada uno de ustedes que miro acá, veo iglesias. Y yo quiero que entiendan que el Señor desea que cada iglesia sea efectiva en este tiempo. Tú estás en un lugar estratégico donde Dios te puso a ti, para que ahí engrandezcas el reino de Dios. Pero Dios desea que tú entiendas la misión y probablemente la entiendes. Pero ahora Dios desea que tú tengas tu proceso, que tú ejerzas la visión, cómo vas a hacerlo. Porque a tu alrededor hay personas que yo no sé cuántos habrán muerto ahora con estas nevadas. ¿Y cuántos de ellos murieron sin Jesús? Hermanos, en todo el mundo están pasando cosas. ¿Verdad? Yo estaba leyendo que lo que sucedió en Texas, es mucho más fue más dañino que lo que hizo ETA y IOTA en Centroamérica. Imagínate. Y aquí la cosa se vio fea hasta ahorita. Y toda esa gente necesitaba de Cristo, necesitaba ser salvo. Muchos murieron sin Jesús. ¿Y la iglesia? La pregunta aquí es, ¿y la iglesia? Hermanos, gloria a Dios por la ayuda que podemos llevar y ayudarnos entre nosotros. Gloria a Dios por ello. Pero la mejor ayuda que se puede dar es que la persona sea salva. Que la persona conozca a Jesús. Hermanos, al discípulo hay que enseñarle a seguir instrucciones. Eso es importante. Que sea sujeto y sumiso al pastor. Y por último, quiero decirles, no debemos llenar de estudios bíblicos y teológicos a los hermanos. No es malo estudiar, es bueno. Ocúpate de la lectura, dijo Pablo a Timoteo. Pero hay que enseñarles primeramente lo básico. ¿Y qué es lo básico? Lo básico es su proceso. Que ellos sepan cómo pueden llegar a ser algo grande para Dios. Hermanos, discipular debidamente es un proceso. No es complicado. Lo importante es que nosotros hagamos lo que Dios nos dice hacer. A cada uno Dios nos da una visión. A cada uno Dios nos puede proveer de diferentes recursos para hacer este proceso. Y yo les quiero animar hoy, hermanos, de verdad, a que ustedes desarrollen su proceso de discipulado, que se empeñen en eso y trabajen con su gente con pasión y amor. Y los resultados van a venir. Van a ver cómo Dios levanta nuevos líderes, cómo Dios llama a muchos de sus discípulos para que salgan a otros lugares a extender el reino de Dios. Y tenemos que aprender a no ser celosos como pastores, porque muchas veces no nos gusta que otros se vayan porque nos acomodamos, pero es necesario si queremos que el reino de Dios sea engrandecido en la tierra. Entonces, hermanos, yo les animo y de verdad yo espero hoy con lo que les puede compartir, testificar y comentar, que te animes, que Dios dé ánimo a tu vida. No te des por vencido y quiero que entiendas que el proceso de discipulado también no es algo que ocurre de hoy a mañana. Es un proceso que va despacito, pero va seguro, va firme y va consolidándose. Muy parecido a lo que el Señor dice cuando habla del justo.
que la senda del justo es como la luz de la aurora, dice que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y se dan cuenta, cuando el día llega a su clímax al mediodía, no es cuestión de 30 minutos, son varias horas para que llegue. Y así es la vida y el desarrollo de la iglesia también. Así que, hermanos, yo les animo y que Dios les bendiga. Y si puedo servirles en algo, con mucho gusto también. Y si tienen preguntas y yo puedo ayudarles a una respuesta, pues estoy a la orden. Manuel Luis. Amén, hermanos. Gracias, hermano David. Hermanos, ¿alguna pregunta? Yo creo que lo que Pastor David nos ha enseñado es algo muy importante. Lo hemos hablado, ¿verdad? Pero como yo creo que lo que más me llamó la atención es lo que Pastor David empezó diciendo. Hemos complicado tanto el proceso, buscamos tanto nuevas cosas y lo bíblico, lo básico, lo sencillo está ahí en la palabra, ¿verdad? ¿Preguntas, hermanos? ¿Comentarios? Sí, hermano, quería preguntarle si ellos tienen ese proceso que va desde el punto 2 en adelante. Todo eso lo tienen escrito. O sea, hay un material que ellos tienen donde en esta etapa le damos esto, en esta etapa le damos esto otro, hasta llegar al seminario. Sí, hermano. Yo quiero contarle que sí lo tenemos y yo puedo pedir que lo pasen a PDF y puedo compartirlo con hermano Elvis, hermano Estuardo, que ellos trabajan en coordinación para que ustedes lo puedan tener sin ningún compromiso, sin ningún problema, hermano. Realmente, como le decía, nosotros hemos extraído material en base a lo que hemos visto que necesitan los miembros en la iglesia local y lo hemos ido recopilando, armando, haciendo estos pasos que van llevando de uno a otro. Y con gusto podemos compartirlo. Yo voy a pedir que lo hagan el paquete en PDF completo, paso por paso, y puedo enviarlo en PDF todo para que ustedes lo que les sea útil, úsenlo, hermano. O sea, algo que les es útil, úsenlo. Y ¿quieres, David, hermano David, por qué no pone por lo menos su correo electrónico, su nombre ahí en el chat? Y gracias, hermano. Y así, como dice hermano David, él se los puede enviar directamente, ¿verdad? O sea, igual está bien si hermano David puede poner sus datos, su correo electrónico, su nombre, y así tú le escribes, ¿verdad? Y tal vez tienes alguna pregunta más específica. Hermano David tiene muchos años desarrollando esto, entonces tal vez tú, ¿verdad? Entonces ya tú puedes platicar con él, pero sé que va a ser de bendición también para ustedes, ¿verdad? Ok. hace unos meses, bueno, antes de la pandemia, un hermano de México me escribió y él me decía que quería hablar conmigo acerca del proceso, porque él a veces por temporadas él vio fotos que cada mes estábamos bautizando y bautizando y bautizando hermanos y todo eso. Y él realmente al principio él me decía, mira, me costó entender porque yo tenía la idea de que tú podías venir conmigo y que saliéramos a la calle a predicar y todo eso. Y yo le decía, lo que ha sucedido es que cada hermano aquí, hermanos, ha ganado a su familia, ha ganado a sus vecinos, ha ganado a sus amigos. O sea, hemos enseñado que su círculo evangelístico debe ser primeramente su hogar, sus amigos, su trabajo. Y eso ha ido dando resultado. Entonces lo interesante es que la persona que gana un amigo para Jesús, él es la mejor persona para discipularlo. Yo siempre pongo el ejemplo de que yo tengo 2 hijas y sería muy feo o no sería bien que yo viniera y le diera a mis hijas a mi papá y le digo, mira, créamelas y luego cuando tengan 20 años yo las voy a reclamar. Entonces le digo, no, a mí me toca llevar el proceso de vida de ellas. Y eso es exactamente el discipulado, hermanos. Hay hermanos que digan, mire, hermano, aceptó a Jesús, ahí se lo encargo, le dicen al pastor. Cuando alguien me dice a mí eso, le digo, no, hermano, yo te lo encargo a ti, es tu responsabilidad, es tu bebé espiritual, tú tienes que hacerlo crecer e invertir tu vida en él y yo voy a estar ayudándote, pero no es directamente. La encomienda no es para mí, es tuya. Entonces, algo interesante en eso, hermanos, que si todos los hermanos conocen un buen proceso, ellos lo empiezan a seguir. Y déjame decirte, no es al 100% de la iglesia que lo hace. Si fuera al 100%, wow, yo no sé dónde estaría la iglesia ahorita, pero sí hay un buen núcleo de hermanos que han tomado en serio el proceso, lo han entendido y continúan. Y siguen y siguen y siguen.
Pero con gusto, el material lo podemos compartir. ¿Alguien más, hermanos? ¿Otra pregunta, comentario? Sí, hermanos, claro. Solamente, hermanos, compartir de que lo que nuestro hermano Pastor David hoy nos ha enseñado, nos ha compartido, da resultados, hermanos, da resultados. Yo soy testigo de eso y también acá en la obra de Mississippi hemos durante varios años invertido en lo que es el proceso del discipulado y la continuación. Y hemos visto lo que nuestro hermano David hoy nos ha compartido, lo hemos visto, lo hemos vivido, lo estamos viviendo en la iglesia, en las misiones. Y es algo que resulta, hermanos, es algo que da frutos. Viviendo acá en Estados Unidos, sabemos que la obra no es fácil, es difícil más en estos tiempos, pero teniendo este proceso, invirtiendo nuestra vida en los que Dios nos ha puesto, se repite el proceso en ellos. Y al pasar los años, al pasar el tiempo, vemos los frutos, hermanos. Y en el nombre del Señor Jesús, les animo, hermanos, a que consideremos lo que hemos escuchado hoy, porque es algo que Dios no solamente nos provee en su palabra, nos dice en su palabra, sino que a través de nuestros hermanos, como hermano David, nos ha enseñado hoy tomarlo y aplicarlo a nuestros ministerios, hermanos, y a nuestras obras. Echémosle ganas, hermanos. Dios tiene grandes cosas para nuestras iglesias acá en Estados Unidos, hermanos. Solamente. Los que tienen procesos de discipulado saben algo que ocurre con esto aquí en Estados Unidos. Bueno, en cualquier lugar, la gente se queda cuando sabe hacia dónde va el pastor. Muchos pastores hispanos dicen, hermano, la gente se me va. Cada mes gano y después se me van. ¿Y saben por qué es? Porque la gente no sabe hacia dónde va uno. Tú asegúrate primero de saber dónde vas y enséñalo. Y Pastor Estuardo lo sabe. Y los que, hermano Jaime también. O sea, los que tienen ya años aquí. Esa gente se va a quedar. Y como dice Pastor Estuardo y hermano David, y van a seguir el proceso. La gente se va de la iglesia porque no sabe de qué se trata, ¿verdad? Entonces siempre hay un margen que se va, pero cuando la gente sabe, como dice John Maxwell, el mundo anda buscando un líder que sabe a dónde va. ¿A dónde vas tú? ¿Verdad? Esas últimas preguntas que decía Pastor David, ¿a dónde voy? ¿Y a dónde los llevo? Pobre los que están bajo un pastor que no sabe a dónde va. Pobrecitos. Entonces, claro, ¿verdad? Esa gente se va a ir. Entonces, hermanos, otro comentario, preguntas, algo más si quieran agregar. Aprovechen. Está cobrando acá el Pastor David. Hermano Elvis, yo creo a veces la triste realidad a veces es que nosotros sabemos las cosas, pero simplemente no las hacemos, no las ponemos en práctica. Sabemos que discipular debidamente requiere tiempo, requiere de nuestro esfuerzo y requiere de invertir nuestra vida en él. Y sabe que a veces no estamos dispuestos a hacer eso. O sea, a veces uno se siente más bien como que tú te sientes, y eso a mí me pasaba a veces. Salías a evangelizar y después que ya habías salido a evangelizar, regresabas como que ya habías hecho tu tarea. O sea, como que si eso era todo. Pero discipular va más allá de eso. O sea, es invertir tu vida en esa persona y no solo eso, sino después de ahí, como decía el hermano David, saber hasta dónde la quieres llevar. Porque hay muchas personas que se contentan con muchos pastores con tenerlos sentados ahí en la iglesia. Ya recibieron a Cristo, está bien, hay que se sienten a escuchar cada sermón, cada domingo y ahí estamos bien, ¿verdad? Pero no hay dónde más, a dónde más. Nunca te has enseñado nunca te has sentado a enseñarle a esa persona cuáles son los dones espirituales, cuál es su lugar en la iglesia, qué debe de estar haciendo, hacia dónde quiere el Señor, más allá de donde está, llevarlo a esa situación. Y entonces, como el discipular debidamente requiere un esfuerzo, y a veces les digo a los hermanos, a veces hasta requiere de nuestros recursos, hermano. A veces requiere de dinero. Yo he tenido discípulos que
Y algunos dirán, bueno, hermano Jaime, quién sabe ya en eso, ¿verdad? Hay personas que se pueden aprovechar, pero mira, hermano, hay gente que tú ganas para Cristo, que comienzas a discipularlos y comienzas a darte cuenta de que estas personas tienen grandes necesidades, y no solo estoy hablando espiritualmente, tienen necesidades físicas. Y a veces personas se corren y dicen, no, mira esta persona como que esto y esto y esto. Y eso también, y hermano David puede decirlo, eso también va en el paquete completo del discipulado. ¿Sí o no, hermano David? Sí, hermano, así es. Hermanos, yo testimonio rapidito les cuento que cuando nosotros empezamos cuando mi hermano Estuardo se fue a Estados Unidos, nosotros continuamos discipulando hermano Oscar Monterroso. Y nosotros íbamos con mi esposa, él estaba con su esposa y teníamos el estudio y luego compartíamos, platicar y todo. Pero él por su cuestión de trabajo, que tenía un horario muy diferente, nosotros a veces estábamos ahí de las 9 hasta la 1 de la mañana y a esa hora salíamos con mi esposa a regresar a casa. Por 2 años y medio estuvimos trabajando con él y bueno, él llegó a ser un pilar fuerte en la iglesia, un buen líder realmente. La iglesia le ordenó al ministerio, tremendo líder. Y de repente él sintió el llamado de Dios a irse a casi a 500 kilómetros de la ciudad, a un lugar a la frontera con Belice y México. Y se fue para allá y yo al principio no mucho quería porque es como como que le quitaran a uno el brazo derecho, pues o sea, uno quedarse sin un brazo, porque realmente este hermano, buen trabajo. Pero el asunto fue lo que se invirtió en él y es bonito ir el proceso porque hay veces que yo trato de hablar con él y él está ocupado, es que estoy discipulando, estoy con tal hermano y todo. Y esta semana hablaba con él, las últimas 2 semanas ellos bautizaron 17 personas en medio de la pandemia. Y la semana pasada tuve una charla muy amena porque estamos trabajando, apoyando iglesias locales con él para 2 nuevas misiones que ellos están trabajando, con muchas limitaciones, pero ¿saben qué es lo lindo? Que en estas 2 misiones nuevas, él no es el que las está atendiendo. Son 2 discípulos de su primera generación, los que están ahora. Uno de ellos ya está casado con su hijito, están a cargo de una misión que está como a unos 80 kilómetros de ahí donde está él. Y el otro es otro discípulo, otros 2 jóvenes discípulos, están como a 40 kilómetros de donde está él, en un lugar que ni siquiera hablan el español, hablan una lengua que se llama quechí. Ellos ni la hablan, pero los niños les traducen con la gente. Y ahí tienen un grupo de gente en habla quechí. Pero lo lindo de esto es ver, yo quiero que vea, el hermano, él invierte su tiempo en sus líderes y sus líderes invierten su tiempo en los discípulos que tienen. Y por eso les decía, esto funciona, hermano, realmente porque es bíblico. Discípulos comunes abriendo iglesias. Eso es lo más interesante de esto. Discípulos comunes, o sea, no se requiere una gran preparación. Tienen el conocimiento básico y pueden prepararse y conocer más. Pero es lindo ver cuando Dios con miembros comunes levanta nuevas iglesias. Y lo que dice el hermano Jaime es cierto. A veces nos toca invertir de nuestra bolsa. A veces nos toca invitarles a comer, celebrar su cumpleaños, que ellos sientan que no estamos por ningún interés personal con ellos, estamos porque les amamos en el Señor. Y miren, es lindo cuando se forma un núcleo de amor fraternal, porque en verdad se llega a vivir una hermandad muy bonita, bíblica, que uno llega a querer a los hermanos como a su propia familia. Y eso solo Dios lo hace, ¿verdad? Pero solamente, hermanos. ¿Alguna otra pregunta, hermanos, para ya terminando? ¿Algún otro comentario? Algo, o tal vez tú has probado y no ha funcionado y tú puedes hablar ahorita con Pastor David o con alguien más, o si no, igual, hermano David, ahí en el chat, ¿verdad? O si no, pues yo les voy a hacer llegar la información de hermano David. Cualquier cosa que quieran decir o alguna otra pregunta. Hable ahora o calle para siempre. Amén, ¿verdad? No puedo creer que predicadores estén callados. Esto sí es ya las señales de los últimos tiempos. Hermanos, o es como yo les digo a los hermanos muchas veces, una de dos, o entendieron todo o no entendieron nada. Hermanos, no hay cosa más bella que ver a tus discípulos sobrepasarte, seguir, como decía Pastor David, saliendo al campo misionero
Ese nivel de discipulado es el desarrollo. Cuando una persona llega a un nivel misionológico, es el grado más alto de madurez cristiana, ¿verdad? Y el ver eso con tus ojos, como los anuncios de American Express, es priceless, ¿verdad? Entonces, pero como dice hermano Jaime y otros, tú necesitas sentarte con tu gente, invertir tiempo. Y hermanos, esto funciona en Estados Unidos, por lo menos en nuestra asociación. Cada semana, hermanos, platicamos con pastores que no tienen un proceso claro de discipulado, no tienen un sistema de apoyo. Claro, si nuestra forma, digamos, si nuestro método de eclesiástico es atraccional, ¿verdad? Vamos a poner un rótulo y atraer gente. Aquí en Estados Unidos, bueno, se quiero en Guatemala, tal vez llegue gente, pero aquí en Estados Unidos te vas a quedar esperando y no te va a llegar nadie. O sea, aquí tú tienes que seguir procesos bíblicos para que las personas se queden. Y si estamos pensando que van a llegar a la iglesia solitos, van a llegar y se van a ir. Los que se van a quedar son los que tú y después otros. Y última cosa, ya que no hablas, pues hablo yo. Algo que me llamó la atención, que aprendí hoy es que, o que me recordó, es que yo no quiero hacerlo todo. Yo no quiero ser el pastor que hace todos los malabares, ¿verdad? Como decía Pastor David. Ojalá que Dios te hable en nuestro corazón, hermanos. Y si tú haces todo, tú cantas, tú predicas, tú diriges, tú brincas, tú bailas. Hermano, al principio nos toca así los primeros años, ¿verdad? Pero los discípulos después toman lo que decía Pastor David, las posiciones de liderazgo. Y pues la iglesia no nos va a crecer de esa forma, ¿verdad? Cuando nosotros lo hacemos todo. Entonces decimos, voy a delegar, pero hay un problema cuando no hay procesos de discipulado, ¿verdad? Entonces, ¿alguna otra palabra si no oramos para quedar despedidos? Solo una cosa más que tal vez no mencioné, hermanos, es un consejo. No discipular en grupo. Sí. Discipular persona a persona. Hombre con hombre, mujer con mujer, porque también poner un hombre con una mujer, eso es peligrosísimo. No es correcto. Hermanas, ¿verdad? Pero les quiero comentar eso, hermanos, porque lo que yo he visto es que cuando uno discipula en grupo, ellos ya no discipulan después. Y uno dice, ¿por qué? Lo que pasa es que ellos entienden y piensan que deben discipular a otro grupo y les da miedo porque no saben mucho. Pero cuando tú discipulas persona a persona, lo hace personal, él entiende que así es y a él no se le complica ni le da temor después repetir el proceso con una sola persona. Entonces solo eso quería añadir, que no lo mencioné. Amén. Algo que yo veo, por ejemplo, para mí lo que dice el Pastor David es de que si tú estás con una pareja, el esposo no se va a abrir contigo frente a su esposa o viceversa. Bueno, con una hermana que discipule a la hermana, ¿verdad? Eso solo ocurre en una relación de uno a uno. En el mundo anglo hay un gran debate porque ellos dicen, no, sí se puede discipular en grupos, pero al final eso para siendo un estudio bíblico, ¿verdad? Eso pierde el sentido de lo que es discipulado y se vuelve un estudio más, ¿verdad? De 2 o 3. Entonces, creo que termino haciendo eco lo que decía Pastor David. Discipular es invertir mi vida en una persona. ¿Qué precio vamos a pagar? Bueno, en el futuro, eso va a dar como resultado líderes, ¿verdad? No es el libro, manuales hay. Es nuestro entendimiento del proceso, ¿verdad? ¿Alguna última palabra para terminar? Sí, gracias a hermano David Marroquín. Quiero agradecerle su tiempo y compartir su experiencia de vida, muy edificante. Personalmente también hemos seguido procesos en el ministerio. No es nada fácil, pero como dijo por ahí mi hermano, que muchos sabemos lo que tenemos que hacer, pero a veces necesitamos poner más acción en esto. Así es de que vamos a hablar unos por otros y
y que cada uno en su lugar, en su ciudad, pueda hacer el trabajo que el Señor manda. Amén, hermano. Y gracias por permitirme compartir con ustedes hoy. Yo creo, hermanos, que no, como ustedes ven, esta temática es tan vasta que no es la primera vez que vamos a tener a Pastor David con nosotros. Hay mucho que necesitamos aprender y poner en práctica, como dice, ¿verdad? Muchos sabemos cosas, pero se nos olvidan. Y lo que más pasa como obreros en Estados Unidos, ¿saben qué es? Nos volvemos cómodos. Este país nos hace flojos y cómodos. Entonces, tenemos que luchar contra eso, ¿verdad? Porque el discipulado es lo contrario. Va a costar, va a llevar y Estados Unidos nos vuelve cómodos. Entonces, tenemos que luchar contra eso. Gracias, hermano Gamaliel. Hermanos, estemos orando por cada uno de nosotros. Como decían algunos, Dios nos ha puesto en lugares estratégicos en este país. Dios nos ha puesto en países que son estados, ¿verdad? San Luis, Missouri, diferentes partes de Texas, donde está hermano Gamaliel El Paso, que tiene enfrente Ciudad Juárez. Ahí hermano Gamaliel solo se cruza el muro de Trump, ¿verdad? Y ya está Ciudad Juárez, ¿verdad? Y es ciudades tan vastas que necesitamos ser claros en esos procesos para que podamos a largo plazo desarrollarnos, ¿verdad? Entonces, estemos orando, hermanos. Ahorita el viernes y sábado había un entrenamiento en Houston. Hermano Maldonado me dijo que, bueno, estaba el nivel 2 de iglesias plantando iglesias. No sé qué van a hacer. Hermano Neftalí no se pudo conectar. Aquí lo tengo en el teléfono, en otro. Aquí está Neftalí, ¿eh? Neftalí. Aquí. Peleó, pero y con el teléfono, con el laptop, aquí lo tengo en mi teléfono viéndolos. Pero ganó con el WhatsApp, dice, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? El Señor lo evitó, pero el hermano está en Acagoches, en Texas. Entonces, yo no sé si van a hacer la reunión todavía, si hay que su calendario, si tú estás en Texas, si ibas a asistir, como diga el hermano Arnulfo. ¿Alguien, hermanos, tiene algún anuncio? ¿Algo que necesitemos escuchar antes de orar? Hermano César, al fin usted va a tener su actividad la otra semana. César. No, hoy. Hermano César, no se oye. Ok. Sí, de su hijo también. El sábado tengo un taller. Creo que los dos son. Gracias, hermano. Con el hermano Omar Piña. El próximo sábado a las 9. De 9 a 12. Y a la 1 tengo un funeral con la mamá de una miembro de la iglesia que voy a estar allí ministrando en la casa funeraria. Y anoche me llegó el pastor Pedro Gómez, que vino de Venezuela. Llegó a medianoche, ahorita está hablando con su familia porque lo saqué hoy en el día, todo el día estuvimos en la calle. Y ahorita está hablando con su familia allí, pero va a estar conmigo quizá 1 o 2 meses por acá. Y vamos a aprovechar, utilizarlo acá, que visite algunas iglesias. Por cierto, él quiere ir al Paso, hermano Gamaliel, quiere ir al Paso porque quiere ir a la editorial Mundo Hispano. Él ha estado trabajando con la traducción de la Biblia al idioma Puinavi de Amazonas. Pues él y su esposa han sido colaboradores en la traducción bíblica. Entonces, creo que conoce a unas personas allí en donde era la Casa Bautista de Publicaciones que han trabajado con él en eso, ¿no? Va a estar por allí entonces. Está a la orden si algún hermano lo quiere invitar. Él es pastor, graduado del seminario y también estaba dirigiendo el Instituto Bíblico en Amazonas. Pertenece a la etnia Puinavi, de ahí de esa zona de Venezuela, al sur de Venezuela, en la Amazonía venezolana.
Por otro lado, mi hijo está ahí en Colombia como misionero de la BMA. El próximo mes va a haber una evangelización allá, del 15 al 19 de marzo. Hay 10 hermanos misioneros que van a llegar allí para ayudar en el evangelismo. Así que él está trabajando en los preparativos. Tenemos mucha expectativa de lo que Dios va a estar haciendo allí esa semana en Colombia. ¿En qué parte de Colombia está su hijo, hermano? Está en Pamplona. Pamplona es una ciudad que pertenece al departamento norte de Santander. En Colombia no se dice estado, sino departamentos. Entonces, hay un departamento que se llama Norte de Santander y hay otro departamento que se llama Santander. Entonces, él está en el departamento norte de Santander, una población estudiantil llamada Pamplona, donde hasta este momento no existe ni una iglesia bautista. Hay iglesias de otras organizaciones, pero bautistas no hay ni una. Así que esa sería la primera iglesia bautista que se fundaría en esa ciudad. Y algo que está pasando, hermanos, quise que hermano César nos contara porque está pasando con él en Bogotá, perdón, ahí en Pamplona. Bueno, de Guatemala también enviaron a un hermano Guido Salmudio, ¿verdad? ¿Dónde es que está él, David? Él está en Pasto, Colombia. Él está frontera con Ecuador. Con Ecuador, ajá, frontera con Ecuador. En Pasto. Entonces, Nosotros estamos al otro extremo, frontera con Venezuela. Sí. Están así. En el país. Pero y es algo, grande, algo que está pasando, hermanos, igual el hermano Rubén tiene un discípulo en Chile, ¿verdad? Un muy buen discípulo y que lo queremos contactar con las iglesias de Chile. Lo que Dios está haciendo a través de nuestras iglesias hispanas aquí en Estados Unidos es que está abriendo esos campos con otras personas en países de Latinoamérica. Pastor Estuaro tiene a alguien en México también. Hemos tenido hermano Erling también nosotros que está en Campeche. Y ese es un sueño a futuro que Dios ya está haciendo, el que nuestras iglesias puedan ser de ayuda para que iglesias se desarrollen en Latinoamérica. Así que oremos mucho por eso, hermanos, y damos gracias que Pastor Estuardo está con nosotros, hermanos. No sé, Pastor Estuardo, si Alvin el 18 de abril se va a organizar la iglesia de Harrisburg. Va a ser el día sábado 17 de abril, Okay. 2 de la tarde, en la ciudad de Harrisburg, Mississippi. Tenemos el privilegio de organizar ya la misión en iglesia neotestamentaria, hermanos. Amén, hermanos. Damos gracias a Dios por eso, porque tenemos, digo yo, ¿verdad? Pero años de no organizar iglesias hispanas en Estados Unidos. Y esto debemos de celebrarlo. Y ahí está también Houston, ¿verdad? Hay una iglesia ahí también, pero damos gloria a Dios por este logro, ¿verdad? De hermano Leo y de Pastor Estuardo y lo que ellos están haciendo. No sé si alguien tiene algún último anuncio, hermanos, o algo más. En marzo, el 13, hay una reunión de líderes en Texas y va a ser en la Iglesia Centro de Vida de Pastor Ricardo, ahí en Houston, de líderes y pastores del estado de Texas, con hermano Arnulfo. Y creo que el sábado 6, hermano Estuardo, es la reunión de la Asociación Hispana en West Point, ¿verdad? También de la Asociación Hispana del estado de Mississippi. Sí, 6 de marzo. El 6 de marzo. Entonces, hermanos, oremos unos por otros. Qué gozo verles, qué bueno que están bien, a pesar de todo, pandemia, nieve, tormentas y todo, ¿verdad? Se ven bien, se ven rosados, ¿verdad? Entonces, hermanos, les amamos y qué bueno que podemos ser parte de este movimiento. Oren, hermanos, por nosotros. Oren por lo que Dios está haciendo a través de ustedes. Y como decía Pastor Jerry, este domingo, hermanos, recojamos una ofrenda para misiones. Eso es para obreros, como por ejemplo, ¿verdad? Sirve para el ministerio en Guatemala. Eso va para en inglés se llaman change makers, ¿verdad? Haciéndole publicidad, aprovechando que está Pastor David, ¿verdad? Así como Pastor David, hermanos, hay como 700 líderes en todo el mundo que son apoyados por el Ministerio de la BMA de América, que son apoyados por esta ofrenda que se va a reunir este domingo. Así que es muy importante, ¿verdad? Y también damos gracias a Dios por algunas iglesias hispanas que han empezado a ver nuestro fondo hispano de la oficina
hermanos, eso es para apoyo, ¿verdad? Tenemos a Pastor Juan que está empezando ahí en San Luis, Missouri, ¿verdad? Estaba muy callado el hombre, pero lo vamos a poner a orar, ¿verdad? Entonces, hermanos, qué gozo verles. Vamos a orar para terminar. Y gracias por estar con nosotros. Y bueno, si necesitan alguna información o los procesos de Pastor David, si no, les vamos a estar llegando el email, ¿verdad? Su información para que ustedes le escriban y puedan comunicarse con él y hablar más acerca de ese tema tan necesario como es el discipulado. Pastor Juan, si no hay nadie más, nos despides con oración. No, I'm telling you, there's nothing around it. Padre Celestial, te damos gracias por tu infinita misericordia, tu bondad, tu gran bondad que tienes para con nosotros en proveer un Salvador como tu Hijo Jesucristo por medio de Él y por la fe en la obra que Él hizo, no solamente al morir, sino al resucitar entre los muertos, darnos una esperanza para una vida nueva y sobre todo para la venida tuya, Señor, así como viniste la primera vez, estemos listos, llenos de frutos para la segunda venida. Prepáranos, purifícanos y utilízanos, Dios, para que seamos vasos de honra en tu precioso y maravilloso reino que tienes, que no tiene límites, Dios, porque tú eres maravilloso y omnipotente. Bendice a cada uno, Señor, nuestro ministerio, cada uno con su esposa, sus hijos. Prospérale, Señor, la obra en cada uno de ellos, porque te lo rogamos, y que sigas abriendo más misiones y más obreros. Envía más obreros, Señor, la mies es mucha, y ayúdanos a estar preparados para eso también. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Bendiciones. Bendiciones, bendiciones. Compro terreno. ¿Tres? No, terreno. En Horizon. Y lo que quiere hacer es ver si una compañía se lo pone. A ver quién se queda. Hermano Guadalupe, ¿sí se oye bien? Ahí puede quitar el micrófono. Ahí está. Ahí está. Así, ¿qué es lo que tenía, hermano? Le está dando problemas. Que no podía hallar poner el micrófono. No lo podía encontrar. Vaya, pero sí le hallo. Sí, estoy viendo y escuchando todo. Súper. Igual, hermano, va a ser mañana entonces. Yo ahorita voy a hacer el link para la reunión de mañana y ya a las 10, pues ya nos juntamos con hermano Ricky, pero ya quería que usted, porque sí, el Zoom da problemas, el micrófono que no se oye. Media vez lo use usted más. Sí. Porque esto nosotros lo usamos bastante, por lo menos tenemos una reunión al mes. A veces en los entrenamientos, si usted no puede ir, lo pone por Zoom. Ya usted puede oír y también puede hablar. Entonces es una herramienta muy, muy bonita, ¿verdad? Sí, pero sí. Bueno, hermano, qué bueno que ya pudo hablar, escuchar y todo. ¿Qué le pareció la reunión? Me pareció interesante. Lo que pasa es que ya entré tarde. Ya entró a la cola. Sí, entré. Todos los meses, hermano, todos los meses tenemos esta reunión. Sí. Uy, esto es Gamaliel. Y entonces, hoy fue diferente porque teníamos un invitado, pero normalmente hablamos, ¿verdad? De cómo estamos, hablamos de cómo vamos, cosas buenas, cosas que tal vez dificultades para orar unos por otros. Sí. Entonces, es muy bonita reunión, pero como teníamos el hermano invitado, pues fue más enseñanza. Pero es bueno porque hay cosas que otros hermanos están usando que les funciona. Que podemos aprender. Claro que sí. Entonces, qué gusto verlo, hermano. Se ve muy bien usted. Pues ahí estamos listos. Bien, gracias a Dios. Qué bueno, alistándose hermano. para mañana. Todos, hermano, en el entrenamiento pasado decían, qué hermana tan linda, qué humilde, qué buena. Ya mi esposa dijo que pues ya ve cuando le dieron el diploma, ¿verdad? Que ella no había tenido mucho chance de estudiar y todo. Sí. Y después todos los hermanos decían, no, hombre, qué hermana tan dulce, tan buena, ¿verdad? Sí. Y bien linda ella, hermano. Sí. Bien. Ella está lista como quiera para seguir aprendiendo, igual que nosotros.
Estamos listos, queremos hacer algo mejor. Sí. Hermano, aquí en Estados Unidos la obra es cruel. Sí. Cruel. La Ajá. gente va y viene, llega a la iglesia, solo a ver qué le saca uno. Sí, sí. Se va. Yo cuando vine de Guatemala, hermano, yo vine como una oveja así inocente, ¿verdad? Sin saber mucho. Hermano, llenaba el carro de gente, mire, llenaba aplicaciones, traducía, y todos me decían, ahí va a estar el domingo en la iglesia, ahí va a estar el domingo. ¿El domingo? Nadie. Sí. Casi un año así, ¿verdad? Yo decía, ya cuando ya me cansé que me vieran la cara, ¿verdad? Sí. Y yo no, o sea, ya no más porque, ¿verdad? Como decía un hermano ahí, yo ponía de mi gasolina, mi hermano a veces andaba sacando gente de la cárcel, no que sea malo servirles, pero y varias veces amanecía en cárceles, mi hermano, o en hospitales, ¿verdad? Sí. Y después la gente se iba y nada, entonces cuando empezamos a agarrar, como decía hoy el hermano, y a discipular personas y a como desarrollar una amistad espiritual, ¿verdad? Sí. Porque a veces la gente malentiende una amistad con el pastor, ¿verdad? Se pierde. Bueno, un pastor decía que no es bueno tener amigos en la iglesia, decía. Y yo decía, sí, cierto, pero he aprendido que una amistad espiritual no es necesariamente de mucha confianza, pero sí es donde, digamos, yo lo aprecio, él me aprecia, aprendemos de la Biblia. Y mire, hermano, le digo, esa gente fue la que se quedó en la iglesia. Esa gente se quedó en la iglesia. Entonces, pero súper, hermano, pues qué bueno que le funcionó Zoom. Pues ya yo le mando ahorita la otra, ya mañana nos vemos a las 10. Seguro que sí. Como quiera, el fin de semana se va a hacer lo de Houston. Fíjese que sí lo van a hacer. Sí lo van a hacer viernes y sábado, ¿verdad? Pero ya, quién sabe qué va a hacer Arnulfo ahí, ¿verdad? Entonces lo van a hacer, ¿verdad? Okay. Pero sí, pastor, entonces mañana le veo primero a Dios. Seguro que sí. Okay. Dios me lo bendiga, hermano. Feliz noche. Igualmente. Gracias. Gracias, hermano.